En esta clase vamos a ver la estructura atómica y los enlaces interatómicos de los materiales en estado sólido. Algunas de las propiedades más importantes de los sólidos dependen de la disposición geométrica de los átomos y de las interacciones que existen entre estos. Los átomos constan de núcleos compuestos de protones y neutrones. Este conjunto está rodeado de electrones en movimiento. Casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo del mismo. Tanto los electrones como los protones están cargados eléctricamente. La carga es negativa para los electrones y positiva para los protones. En cambio, los neutrones son partículas eléctricamente neutras. Cada elemento químico se caracteriza por el número de protones del núcleo o número atómico Z. Para un átomo completo o eléctricamente neutro, el número atómico coincide con el número de electrones. Los valores del número atómico de los elementos que existen en la naturaleza van desde el 1 del hidrógeno y el 94 del plutonio. Aunque el número de protones es igual en todos los átomos de un mismo elemento, el número de neutrones puede variar. Así, los átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones se denominan isótopos. Veamos ahora algunos modelos que describen al átomo. En el modelo atómico de Bohr, los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales discretos y la posición de un electrón particular se define en términos de su orbital. Cada orbital está asociada con un determinado nivel de energía del electrón y los electrones solo pueden tener valores específicos de energía. Aquí vemos el modelo atómico de Bohr, en donde tenemos el núcleo que consta de protones y neutrones, como dijimos anteriormente, y distintos orbitales que representan distintos niveles energéticos en donde los electrones pueden situarse. Estos orbitales, como dijimos, tienen niveles discretos de energía. Como vemos en esta imagen de aquí, cada orbital, representado por sus números n igual a 1, 2 y 3, tiene para un determinado elemento un determinado nivel de energía. El modelo de Bohr representa el primer intento por describir los electrones de un átomo en términos de posición, es decir, los orbitales, y energía, es decir, los niveles de energía cuantizados. Eventualmente se encontraron severas limitaciones en este modelo debido a su incapacidad para explicar varios fenómenos que involucran a los electrones. Como consecuencia surgió el modelo atómico de la mecánica ondulatoria. En este modelo, el electrón presenta la dualidad onda-partícula y el movimiento de los electrones se describe mediante los principios matemáticos que rigen el movimiento de las ondas. Los electrones no son tratados como partículas que se mueven en orbitales discretos, como en el modelo de Bohr, sino que la posición de un electrón se considera como la probabilidad de encontrarlo en una zona alrededor del núcleo. Aquí tenemos los dos modelos graficados en la misma imagen. Por un lado, el modelo de Bohr, que representaba de forma unívoca en un orbital determinado la posición del electrón, en donde la probabilidad de encontrarlo a una determinada distancia del núcleo era del 100%. Sin embargo, en la mecánica ondulatoria, mostrada a la derecha del gráfico, no tenemos un orbital definido, sino que tenemos una función de onda que me define la probabilidad de encontrar el electrón en función a la distancia con respecto al núcleo. Así, la posición del electrón se describe como una distribución de probabilidades. Empleando la mecánica ondulatoria, cada electrón de un átomo se caracteriza por 4 parámetros denominados números cuánticos. El tamaño, la forma y la orientación espacial de la densidad de probabilidades de un electrón están determinados por 3 de estos números cuánticos. Los niveles energéticos están determinados por el número cuántico principal n, que toma valores enteros empezando por el 1. Este número cuántico, y solo este, está asociado con los niveles definidos en el modelo atómico de Bohr. El segundo número cuántico L define el subnivel y se designa mediante una letra minúscula S, P, D o F. El número de estos subniveles está restringido por el valor de n. Las formas de los orbitales dependen de L. Así, el orbital S tendrá forma esférica como se ve en esta imagen.
En cambio, los orbitales p tendrán formas de pesas de gimnasio, como se ve en esta otra imagen. Los orbitales d y f tendrán otras formas distintas un poco más complejas. La existencia de este segundo número cuántico lo que define es que alrededor del número cuántico principal, que me define valores energéticos, existen subniveles en donde el electrón se puede encontrar. El número de orbitales por cada subnivel está determinado por el tercer número cuántico ml. Para un subnivel S solo existe un orbital, mientras que para los subniveles P, D y F existen 3, 5 y 7 orbitales respectivamente. Vemos de vuelta que para el subnivel S solo existe un orbital esférico, en cambio para el subnivel P existen 3 orbitales distintos que espacialmente se podrían graficar de esta forma. En ausencia de un campo magnético exterior, los orbitales dentro de cada subnivel son energéticamente idénticos. Sin embargo, al aplicar un campo magnético, los estados de estos subniveles adquieren valores energéticos ligeramente distintos. Cada electrón tiene asociado un momento de spin que puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo. El cuarto número cuántico, ms, está relacionado con este momento de spin y tiene dos valores posibles, uno por cada orientación de spin. En la gráfica de la izquierda entonces vemos que para cada número cuántico principal n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3 existen distintos subniveles como establece el modelo atómico de la mecánica ondulatoria. Para el número cuántico principal n igual a 1 existe únicamente un subnivel 1s. En cambio, para el número cuántico principal n igual a 2 existen dos subniveles distintos, el 2s y el 2p, muy cercanos al definido por Bohr, pero distintos entre sí. Para el número cuántico principal n igual a 3 existen tres niveles energéticos distintos, el s, el p y el d. Aquí tenemos un gráfico similar en donde podemos ir viendo los distintos subniveles de energía a medida que el número cuántico principal aumenta. Como dijimos, para n igual a 1 tendremos únicamente el subnivel s, para n igual a 2 el s y el p, para el n igual a 3 s, p y d un poco más arriba, para n igual a 4 s, p, d y f, y así sucesivamente. Como vemos de este gráfico de la derecha, no hay un escalonamiento perfecto en los subniveles de energía. Algunos subniveles, como por ejemplo el subnivel 3D, este de aquí, tiene más energía que el subnivel de un número cuántico principal superior como el 4, en este caso el 4S. Es decir, hay un solapamiento de los subniveles de energía y a medida que avanza el número cuántico principal, ese solapamiento se va haciendo cada vez más evidente. Para determinar la forma en la cual estos estados son ocupados por electrones, se utiliza el principio de exclusión de Pauli. Este estipula que cada estado electrónico puede albergar no más de dos electrones con espines opuestos. Veamos una tabla para ejemplificar. En la columna de la izquierda tenemos los valores del número cuántico principal, con sus valores de L que me definen los subniveles. Por ejemplo, para n igual a 1 tenemos únicamente el subnivel 1s, hay únicamente un orbital y por supuesto dos electrones posibles en ese orbital, uno con cada spin posible. Para n igual a 2 tenemos valores 0 y 1 de L y dos subniveles posibles, el 2s y el 2p. El 2s tiene un orbital y el 2p tiene tres orbitales distintos. Por lo tanto, el 2s puede albergar dos electrones y el 2p en cada uno de sus tres orbitales, 6 electrones. Para n igual a 3 tenemos 0, 1 y 2 como valor de L, los subniveles 3s, 3p y 3d, con 1, 3 y 5 orbitales, y capacidad de albergar 2, 6 y 10 electrones distintos. Y así a medida que subimos en valor de n. Sin embargo, no todos los estados en un átomo se llenan con electrones. Los electrones, por supuesto, ocupan primero los orbitales de los estados energéticos más bajos. Aquí tenemos una tabla que representa los distintos elementos de la naturaleza
y su configuración electrónica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1, un solo electrón que ocupa un lugar en el orbital 1s. El helio con 2 electrones ocupa las dos posiciones en el orbital 1s. Y así, a medida que subimos en el número atómico y por supuesto en el número de electrones de un átomo, tenemos distintas configuraciones electrónicas en donde los electrones van a ir ocupando los orbitales dependiendo del nivel energético, desde el más bajo hacia el más alto. Así, por ejemplo, el titanio, que tiene 22 electrones, ocupará los 2 lugares del orbital 1s, los 2 lugares del orbital 2s, los 6 lugares de los orbitales 2p, los 2 lugares del orbital 3s, los 6 lugares del orbital 3p, los 2 lugares del orbital 4s y 2 lugares finalmente del orbital 3d. Los electrones de valencia son aquellos que ocupan los niveles energéticos más externos en el átomo. Estos electrones son muy importantes ya que participan en las uniones entre átomos para formar agregados atómicos y moleculares. Muchas de las propiedades físicas y químicas dependen de los electrones de valencia. Algunos átomos poseen configuraciones electrónicas estables. Esto hace referencia a átomos con sus niveles energéticos más externos completamente ocupados. Normalmente esto corresponde a la ocupación de los estados S y P de los niveles más externos por 8 electrones. Por ejemplo, el helio, el neón, el argón o el criptón. Estos elementos son los conocidos como gases nobles y potencialmente no reactivos con otras sustancias. Algunos átomos que no tienen los niveles de valencia llenos adquieren la configuración electrónica ionizándose, es decir, ganando o perdiendo electrones o compartiéndolos con otros átomos. Este es el fundamento de algunas reacciones químicas y de los enlaces atómicos en los sólidos. Cuando dos átomos de elementos químicos definidos se acercan lo suficiente, existirán fuerzas de atracción entre los núcleos y las capas electrónicas, fundamentalmente las externas, de los átomos vecinos, como se muestra aquí. El núcleo, cargado positivamente por los protones, atraerá los electrones del átomo vecino. Sin embargo, también existirán fuerzas de repulsión entre estos dos átomos. Las capas electrónicas cargadas ambas negativamente tenderán a repelerse, y lo mismo sucederá con los núcleos entre sí. Cargados positivamente tenderán a repelerse entre sí. Esto hace que existan fuerzas de atracción y de repulsión debido a estos dos fenómenos. A medida que intentamos acercar estos dos átomos entre sí, esas fuerzas de atracción y de repulsión crecerán en valor con sus respectivos signos. Existirá una posición determinada entre los núcleos de ambos átomos en donde el módulo de la fuerza atractiva será igual al módulo de la fuerza repulsiva y estos dos átomos quedarán en equilibrio en esa posición, como se ve en este gráfico en donde la curva roja representa la fuerza neta, es decir, la diferencia entre la fuerza atractiva y la repulsiva. Cuando esa fuerza neta se hace cero, tenemos esta distancia R0 de equilibrio entre ambos átomos. Lo mismo sucederá con las energías, tanto repulsivas como atractivas. Cuando la energía neta sea mínima en este punto, tendremos la posición de equilibrio R0 y la energía de equilibrio E0. Este es el fundamento de por qué en los sólidos los átomos permanecen unidos entre sí. Sin embargo, existen distintos tipos de enlace interatómico de distinta naturaleza que le conferirán a los materiales sólidos distintas propiedades, ya sea eléctricas, mecánicas, de transmisión del calor, entre otras. Veamos alguno de estos enlaces interatómicos. El enlace iónico se da entre elementos metálicos y no metálicos situados en los extremos horizontales de la tabla periódica. Los átomos metálicos ceden sus electrones de valencia fácilmente a los elementos no metálicos. En este proceso, todos los átomos adquieren una configuración electrónica estable y una carga eléctrica, ya que los átomos, al ceder o aceptar electrones, se transforman en iones. Aquí tenemos el caso clásico del enlace iónico, que es el cloruro de sodio. El sodio
tiene un electrón de valencia, el cual es cedido fácilmente hacia el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Debido a esto, el sodio se transforma en un catión de carga positiva y el cloro en un anión de carga negativa. Ambos iones, al tener cargas opuestas, se atraen mutuamente, generándose así el enlace iónico. Cuando más de 2 átomos de cloro y de sodio se unen, se pueden formar redes cristalinas a lo largo de las 3 direcciones en el espacio, formándose así un sólido cristalino. En general, este enlace iónico tiene una muy alta energía de enlace, que oscila entre los 600 y los 1600 kJ por mol, y por lo tanto los materiales que poseen enlaces iónicos tienen temperaturas de fusión generalmente muy altas. Este enlace iónico se caracteriza por ser no direccional, es decir, tener la misma fuerza en cualquier dirección de los átomos. Es característico de los materiales cerámicos, los cuales son duros y frágiles, y buenos aislantes térmicos y eléctricos, básicamente debido a que los electrones están firmemente sujetados a los núcleos y que las energías de enlace son muy altas. El enlace covalente se produce en elementos muy cercanos entre sí en la tabla periódica, y la configuración electrónica estable se produce debido a que los átomos adyacentes comparten electrones de valencia. 2 átomos enlazados covalentemente contribuirán al enlace con al menos un electrón, el cual será considerado como perteneciente a ambos átomos. Aquí tenemos el caso clásico del enlace covalente, que es el enlace de hidrógeno. Tenemos 2 átomos de hidrógeno con un electrón de valencia cada uno, los cuales, como no pueden completar ese orbital 1s, que para que se encuentre en una configuración estable necesita un electrón más, comparten ambos el electrón y se forma así el enlace covalente, en este caso del hidrógeno. Al compartir un electrón cada uno, completan el orbital de valencia. Este es un enlace direccional, es decir, que la fuerza del enlace depende de la dirección con respecto a los átomos. Se dan elementos no metálicos, como el flúor y el cloro, o en moléculas conteniendo átomos disímiles. Por ejemplo, carbono-hidrógeno 4 o hidrógeno 2 oxígeno, es decir, el agua. Pueden ser muy fuertes, como en el caso del diamante, o muy débiles, como en el caso del bismuto. Aquí tenemos algunos ejemplos de materiales con enlaces covalentes, en donde tenemos energías de enlace muy bajas o muy altas, como en el caso del diamante o el carburo de silicio. También las temperaturas de fusión estarán en función de la energía de enlace. Irán desde las muy bajas hasta las muy altas. Los enlaces metálicos se producen en elementos metálicos o aleaciones metálicas. Los electrones de valencia no están unidos a ningún átomo en particular, sino que se mueven más o menos libremente en el sólido metálico. Forman así un mar de electrones cuyas fuerzas atractivas mantienen unidas a los núcleos atómicos que forman una red cristalina cargada positivamente. Aquí vemos que alrededor de los núcleos atómicos se mueven más o menos libremente los electrones cuyas fuerzas atractivas hacia los núcleos mantienen unida toda la estructura. Los núcleos forman así una estructura o una red tridimensional en posiciones de equilibrio definidas. La energía de enlace en este caso es menos fuerte que en el caso de los enlaces iónicos, aunque puede llegar a alcanzar valores altos en ciertos metales, como el wolframio, de 850 kJ por mol, que es bastante alta. También alcanza valores muy bajos, por ejemplo, el mercurio, de solo 62 kJ por mol. Al ser los electrones más o menos libres para moverse alrededor de la estructura cristalina de núcleos metálicos, en general los metales son muy buenos conductores tanto de la electricidad como el calor, que es una propiedad directa de la capacidad para mover electrones a lo largo de la red cristalina. Además, este enlace es un enlace no direccional, al igual que el enlace iónico, es decir, que la fuerza de enlace no depende de la dirección
con respecto a los átomos. Además, como vamos a ver, los mecanismos de deformación particulares de los metales tienen mucho que ver con este enlace metálico y generalmente le transfieren al material metálico su característica de ductilidad y su capacidad para deformar plásticamente. Por último, vamos a ver los enlaces de Van der Waals, que son enlaces también llamados secundarios y son más débiles en comparación con los enlaces anteriores o también llamados primarios, es decir, el enlace iónico, covalente y metálico. Existen enlaces secundarios entre todos los átomos de las moléculas, pero su presencia puede pasar desapercibida ante la ocurrencia de alguno de los enlaces primarios, debido a que estos enlaces primarios, como dijimos, tienen mucha mayor energía. Los enlaces de Van der Waals son evidentes en los gases nobles y en moléculas cuyos átomos están unidos covalentemente. Las fuerzas de enlace secundario surgen de los dipolos atómicos o moleculares. Un dipolo aparece si hay una separación entre las regiones positivas y negativas de un átomo o molécula. La atracción se produce entre el extremo positivo de un dipolo y la región negativa del vecino. Aquí tenemos un esquema simplificado de los dipolos eléctricos. Este dipolo puede ser un átomo o una molécula, por más que sea en su conjunto eléctricamente neutro, tiene zonas que están más cargadas, ya sea positiva o negativamente, y estas zonas atraen a otras zonas de otras moléculas o átomos cargadas con signo opuesto. Así se forman estos enlaces secundarios o de Van der Waals. Veamos un ejemplo particular. Veamos el ejemplo del flúor y el hidrógeno, unidos covalentemente. Por cada enlace hidrógeno-flúor, el electrón solitario de hidrógeno es compartido con un átomo de flúor, como se ve en este caso. Así, el extremo hidrógeno del enlace, es decir, esta parte de aquí, es esencialmente un simple protón cargado positivamente. Ya que el electrón del hidrógeno se encuentra en esta zona y tiene carga negativa, la otra zona del hidrógeno tendrá carga positiva y sin electrones que lo apantallen. Ese extremo entonces de la molécula cargada positivamente ejerce una fuerza de atracción con el extremo negativo de otra molécula adyacente hidrógeno-flúor. Así esta parte del átomo de flúor estará cargado negativamente y será atraído por este extremo cargado positivamente por el hidrógeno. De esta forma se forma este enlace de Van der Waals, que es en general varios órdenes más pequeño que los enlaces primarios, ya sea covalente, iónico o metálico.